a los papas que han habido y de qué manera estos cumplirían la profecía, es necesario tener presente que una cosa es el momento que marca el inicio de la profecía y otra es el momento que representa el presente de la profecía. Dicho en otras palabras, la profecía de Apocalipsis 17 comenzaría en 1929, cuando la herida mortal comienza a sanar, pero el presente de la profecía se encuentra en el periodo cuando gobierna el sexto rey, dado que dice, las 7 cabezas también simbolizan a 7 reyes. 5 han caído, 1 vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue, durará poco tiempo. Por esto, si tenemos en cuenta los papas que han habido desde que en 1929 se constituyó el Estado del Vaticano, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, los reyes o reinos simbolizados por las 7 cabezas serían Pío XI, que reinó desde 1922 hasta 1939. Fue el papa que firmó los pactos de Letrán y que obtuvo el Vaticano como Estado independiente. Pío XII, que reinó desde 1939 hasta 1958. Juan XXIII, desde 1959 hasta 1963. Pablo VI, que reinó desde 1963 hasta 1978. Y Juan Pablo I, que reinó algunos días de 1978. Estos primeros 5 reyes constituirían lo que se conoce como los 5 reyes que han caído. El sexto sería Juan Pablo II, que reinó desde 1978 hasta 2005, y sería el que es decir, el que señalaría el presente de la profecía. El séptimo, Benedicto XVI, que reinó desde 2005 hasta 2013, y representaría el que sería necesario que dure breve tiempo, o en palabras similares, un tiempo abreviado. Y Francisco sería el octavo rey, el que es de entre los 7 y va a la perdición, y representaría el papa que gobierna el momento en que la bestia resurge en todo su esplendor. Ahora, ¿por qué Juan Pablo II constituiría el presente de la profecía? Porque en verdad fue el Papa que marcó el punto de inflexión, el antes y después, en lo que hace al resurgimiento de la bestia, como maravilla que eclipsa la adoración de los hombres. You're a Presbyterian, so I don't want to drag you into other realms. Do you have a favorite saint? Well, I think that if you look, Mother Teresa, who's probably our newest, is great, and correct. John Paul, Pope John Paul, I thought was terrific. Why? Because it had something special. It had a special something. There was a warmth. Mm-hmm. There was a toughness, but there was a warmth that was incredible. So I certainly think Pope John Paul. Juan Pablo II fue el papa que catapultó la imagen de la bestia en la mente de las personas y en el escenario geopolítico mundial. Mira cómo lo presenta Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quien establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quien poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. La competencia es intensa, porque, ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. De hecho, no es demasiado decir que el propósito deliberado del pontificado de Juan Pablo, la máquina que impulsa su gran política papal y que determina sus estrategias día a día, año a año, es salir victorioso de esa competencia que ahora ya se ha iniciado. Porque es un hecho que las apuestas que ha colocado Juan Pablo en la arena del enfrentamiento geopolítico lo incluyen todo. A él mismo, su persona papal, el antiguo oficio apostólico que ahora encarna
y toda su Iglesia Universal, tanto como una organización institucional sin paralelo en el mundo, cuanto como un cuerpo de creyentes unidos por un lazo de comunión mística. En este nuevo libro, oportuno y sugestivo, Malachi Martin, eminente teólogo, experto en Iglesia Católica, ex jesuita y profesor del Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano, autor del bestseller Los Jesuitas, revela la historia desconocida que hay detrás del papel del Vaticano en el colapso de la cortina de hierro, así como la trascendental evaluación que hace el Papa Juan Pablo II de la triple competencia que se está desarrollando ahora en las potencias globales: la Unión Soviética, bajo Mikhail Gorbachev, las naciones capitalistas del Occidente y la propia Iglesia Romana Universal del Papa. Una carrera sin tregua, contra el tiempo y entre sí, para establecer, mantener y controlar el primer gobierno mundial que haya existido jamás sobre la faz de la Tierra. Desde el primer momento de su pontificado, fue el propósito de Juan Pablo II liberar al papado de la camisa de fuerza de la inactividad que le habían impuesto las principales potencias seculares durante 200 años. En suma, el propósito de Juan Pablo fue abrir las compuertas del cambio geopolítico. Martin detalla la evaluación que hace el Papa de las fortalezas y debilidades de los planes geopolíticos del Este y del Occidente, y la grave deficiencia que Juan Pablo insiste que ya ha condenado al fracaso los planes de las superpotencias. Y Martin revela el propio proyecto del Papa Juan Pablo de una estructura genuinamente geopolítica, un gobierno mundial que sea al mismo tiempo viable y humanamente aceptable. Para algunos, el aspecto más intimidante de la política de Juan Pablo, y quizá el más esperanzador para otros, es que a pesar de todos sus éxitos como líder en los asuntos mundiales, ha preferido presidir serenamente el rápido deterioro de su propia base de poder, la Iglesia Católica Romana, que se está desmoronando ante sus ojos. A pesar de las advertencias de sus consejeros más íntimos, no está dispuesto ni siquiera a tratar de detenerlo. Sin embargo, ahora más que nunca, sigue estando convencido de haber comenzado un movimiento que no se puede contener, porque él insiste que la fuerza de sus propios planes está garantizada por las llaves de su autoridad como vicario terreno de Dios. Además de la significatividad histórica del pontificado de Juan Pablo II en el resurgimiento de la Iglesia romana en la geopolítica mundial, este Papa también recibió una herida de muerte, algo que causó conmoción mundial y que al curar de ella lo catapultó victorioso al escenario geopolítico mundial. Estamos viendo algunas escenas de cuando el 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II, el sexto Papa Rey del Estado del Vaticano, sufrió una herida de muerte al recibir un disparo del turco Mehmet Ali. Y por último, creemos que también podría ser el Papa clave, porque en el periodo de su reinado fue cuando se empezó a comprender la profecía de esta manera. Es decir, el presente de la profecía podría estar dado en el momento en que la profecía se comprende, sobre todo si tenemos en cuenta que estas palabras fueron selladas hasta el tiempo de su cumplimiento. Dice la traducción de la Biblia Jubileo 2000, «Anda, Daniel, pues estas palabras son cerradas y selladas hasta el tiempo de su cumplimiento». Ahora, ¿qué decir en cuanto al séptimo rey? Aquel que sería necesario dure breve tiempo. Lo que sucedió con Benedicto XVI y su precipitada renuncia, ¿no cumple la profecía a la perfección? ¿No fue acaso necesario que se le acorte su mandato y que se coloque otra persona como cabeza visible de la Iglesia romana por diversas causas? Cambio de la imagen papal por un rostro más amigable y popular, intento de tapar los escándalos morales de toda índole desde las máximas esferas de poder de esta Iglesia. No sé, desconocemos cuáles han sido todas las causas por las cuales fue necesario
acortar el mandato de Benedicto XVI. Pero lo cierto es que en esta parte la profecía también se cumpliría a la perfección. ¿Y qué decir en cuanto al octavo, el que es de entre los 7 y va a la perdición? Aquí la Biblia anticipó que el octavo rey o reino surgiría de entre los 7, pues el reinado de Francisco ha surgido dentro del reinado de Benedicto XVI. De hecho, los propios analistas papales ven 2 papas y no 1 gobernando la Iglesia romana. Consideremos, por ejemplo, esta publicación de la Agencia Católica de Noticias Así Prensa. Consideraciones eclesiológicas acerca de la simultaneidad de un papa reinante con un papa emérito. Monseñor George Gainswine, prefecto de la Casa Pontificia, el 20 de mayo tuvo una intervención en la presentación de un libro acerca del pontificado de Benedicto XVI. En esa intervención dijo unas pocas frases que dieron la vuelta al mundo eclesiástico, afirmando que el Papa Benedicto no ha abandonado el ministerio de Pedro, y hablando de un papado en el que hay un miembro activo y un miembro contemplativo. No oculto que, en un primer momento, tuve una